Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de bacteriología. En esta ocasión vamos a analizar el género de las Neisseриas. Dentro de estas se encuentra un grupo de bacterias con características comunes que permiten su ubicación taxonómica dentro de este género, pero que además tienen características diferenciales que permiten la identificación de especies. Muchas de esas especies pertenecen a la flora comensal y solo algunas se consideran patógenas por naturaleza. Taxonómicamente, el género Neisseria está dentro de la familia Neisseriaceae. Esta está ubicada dentro de la clase de las beta-proteobacterias, la que a su vez pertenece al dominio de las bacterias dentro del filo de las proteobacterias. Hemos mencionado entonces que taxonómicamente Neisseria está ubicada dentro de la familia Neisseriaceae. Dentro de esta también se ubican otros géneros como Eicheinella, Simonsiella, Aliciella y Kingella. La mayoría de los representantes de estos géneros no son patógenos para el ser humano. Por lo tanto, solamente vamos a mencionar dentro del género Eicheinella a Eicheinella corrodens. Este es un bacilo gram negativo, inmóvil, no esporulado, es anaerobio facultativo. Debe su nombre al autor que lo describió y además a la capacidad que tiene de generar huecos o corroer el agar, de ahí que le colocaron el nombre de Eicheinella corrodens. Este puede ser un habitante natural de las vías respiratorias superiores del ser humano y rara vez produce enfermedad. Se puede considerar un microorganismo oportunista, que es un riesgo, especialmente para pacientes que tienen traumatismos de la cavidad oral o que son inmunosuprimidos. Generalmente se los ha aislado en heridas que vienen de puñetazos donde ha habido un contacto de la piel y de los tejidos directamente con flora comensal de la boca. Esta bacteria se caracteriza porque es muy sensible a la penicilina, a la ampicilina y a las cefalosporinas de amplio espectro, pero presenta resistencia a otras, como por ejemplo las cefalosporinas de primera generación. Dentro del género Kingella podemos mencionar a Kingella kingae. Este también es un cocobacilo gram negativo que tiene una similitud morfológica con lo que son las Neisserias. Se caracterizan porque son anaerobias facultativas, tienen la capacidad de fermentar hidratos de carbono y son bastante exigentes. Generalmente están formando parte de la flora comensal de la orofaringe y rara vez se ha asociado con algunas patologías como por ejemplo artritis séptica en niños o endocarditis en pacientes de diferentes grupos etarios. Es un microorganismo que crece muy lentamente y son muy sensibles a los beta-lactámicos como la penicilina, a las tetraciclinas, a la eritromicina, a las fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos. El hallazgo de cocos aerobios gram negativos sugiere la presencia de una especie de Neisseria, Moraxella o Acinetobacter. Las características diferenciales van a permitir la ubicación de esas especies dentro de alguno de estos géneros. Neisserias se caracterizan porque morfológicamente son cocos gram negativos, tienen una forma característica arriñonada que algunos autores la describen como semejante a los granos de café, son inmóviles, no tienen la capacidad de formar esporas. La mayoría son aerobias, o sea, las condiciones aeróbicas permiten un mejor crecimiento de estos microorganismos, aunque algunos pueden hacerlo bajo condiciones más anaeróbicas. Bioquímicamente producen una enzima que es la oxidasa, que puede identificarse mediante laboratorio. Tienen la otra enzima que es la catalasa, que es capaz de desdoblar el peróxido de hidrógeno
en agua y oxígeno y tienen requerimientos nutricionales de hidratos de carbono, los mismos que no fermentan sino solamente oxidan. Dentro de este género se pueden identificar especies que son bastante exigentes y que necesitan compuestos como la cistina, lactato, piruvato, etc. para poder sobrevivir. Cuando se hace un estudio de estos microorganismos, se utilizan pruebas de laboratorio básicas que permiten la identificación de estas propiedades bioquímicas como la oxidasa. De acuerdo a la oxidasa, si esta es positiva, o sea, si la bacteria produce esta enzima, podría tratarse de una Neisseria o de una Moraxella. Y de acuerdo a su crecimiento en medios de cultivo enriquecidos y selectivos con algunos antimicrobianos, es posible la diferenciación de los géneros. Y de acuerdo a otras propiedades bioquímicas se puede hacer la diferenciación de las especies dentro de cada uno de los géneros. Acá podemos observar las características bioquímicas diferenciales que permiten la identificación de especies dentro de los géneros Neisseria y Moraxella. Vamos a observar que tienen un crecimiento diferencial en medios de cultivo como el de Thayer-Martin modificado, el medio de Martin Lewis, New York, y el medio de New York City. Nos vamos a enfocar principalmente en las dos especies que son patógenas para el ser humano, Neisseria gonorrhea y Neisseria meningitidis. Se han hecho estudios genéticos de estas bacterias y se ha encontrado que tienen una homología desde el 70% en cuanto a su estructura y organización del ADN. Ambas pueden crecer en estos medios de cultivo que son enriquecidos, pero que además tienen antimicrobianos que inhiben otro tipo de microorganismos. Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis y Neisseria lactámica son bastante resistentes a colistina, por lo tanto pueden crecer bien en estos medios selectivos. Ahora, si bien estos medios son ideales para el crecimiento de estas bacterias, es importante diferenciar estas dos. Neisseria meningitidis puede crecer tranquilamente en agar sangre, en cambio Neisseria gonorrhea no. Requiere medios de cultivo sí o sí enriquecidos, como estos que son elaborados en base a agar chocolate, es decir, un medio de cultivo que se enriquece con sangre, pero que es sometido a un calentamiento para la liberación de los componentes de los eritrocitos. También observamos que estas bacterias tienen la capacidad de formar ácidos a partir de hidratos de carbono mediante procesos de oxidación. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto al tipo de hidrato de carbono que pueden emplear en su proceso metabólico. Podemos ver, por ejemplo, que la diferencia entre Neisseria gonorrhea y Neisseria meningitidis es que la primera solo oxida glucosa, pero no maltosa ni los otros azúcares. En cambio, Neisseria meningitidis sí oxida glucosa y maltosa. La prueba de DNasa, o sea, la identificación de la enzima capaz de hidrolizar el ADN, permite la diferenciación entre el género Neisseria y Moraxella. Las Neisserias son DNasa negativas, a diferencia de Moraxella, que es DNasa positiva. Pasemos a ver Neisseria gonorrhea. La vía de transmisión de esta bacteria es el contacto sexual, pero también puede haber una transmisión vertical durante el paso del niño a través del canal del parto. No existen otras formas de transmisión, porque esta es una bacteria tan sensible que necesita un contacto íntimo entre mucosas para pasar de un individuo a otro. Primero debemos conocer la estructura y las estrategias que tiene la bacteria que van a determinar la aparición de las enfermedades. Por lo tanto, vamos a describir los factores de virulencia. Ya hemos mencionado de que morfológicamente son cocos,
Según su capacidad tintorial son negativos y su agrupación es de 2 en 2. Presenta elementos estructurales que van a formar parte de sus factores de virulencia. Entre ellos podemos describir los siguientes. Como es una bacteria gram negativa, presenta esta estructura: una membrana plasmática, tiene una delgada capa de péptidoglicán y tiene una membrana externa. En la cara externa de esta membrana se puede identificar los lipo-oligosacáridos, que equivalen a los lipopolisacáridos de otras bacterias gram negativas. Se cambia este término porque esta parte polisacárida en realidad no son polisacáridos, o sea, no son cadenas largas de hidratos de carbono, sino más cortas, lo que se conoce como oligosacáridos. Estos constituyen las endotoxinas de esta bacteria y que es responsable de parte del proceso inflamatorio que pueden desencadenar. Luego tenemos las proteínas de membrana externa. Estas proteínas están codificadas por diferentes genes. Entre ellos podemos identificar los genes por B. En realidad, esta bacteria tiene los dos genes de las bacterias de la porina de tipo A y de tipo B. Sin embargo, las de tipo A están silenciadas y no se expresan. Por lo tanto, solamente identificamos las por B. Estas tienen una diversidad antigénica sumamente importante y se han diferenciado básicamente las por B de tipo 1A y de tipo 1B. La gran variabilidad de estas proteínas de membrana externa también ha permitido la diferenciación de una gran cantidad de variantes serológicas. El otro factor de virulencia importante de estas bacterias son los pilis. Son estos apéndices proteicos que químicamente están estructuradas de proteínas. Tienen una región amino terminal y otra carboxilo terminal. Participan en la adherencia de las bacterias a receptores específicos en determinados tejidos en el ser humano. Son responsables de resistencia a la fagocitosis y presentan una región carboxilo terminal que es bastante variable y que por lo tanto es prominente en la respuesta inmunitaria. La región aminoterminal es mucho más conservada, está constituido por aminoácidos que son hidrofóbicos y tiene una secuencia intermedia con poca variabilidad. Las pilinas de casi todas las cepas de Neisseria gonorrhea son antigénicamente diferentes y una misma cepa puede elaborar muchas formas de pilina antigénicamente diversa. Esta característica es lo que ha determinado las fallas en el desarrollo de vacunas que empleen este blanco para la inducción de la respuesta inmune. En la envoltura de Neisseria gonorrhea también se han identificado proteínas receptoras capaces de unir la transferrina, la lactoferrina y la hemoglobina, de manera que esta bacteria obtiene el hierro, que es esencial para su sobrevivencia. Además de eso, se ha identificado varios plásmidos que codifican mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Así tenemos la presencia de genes que son capaces de traducirse en beta-lactamasas que rompen el anillo beta-lactámico de estos antimicrobianos, o la presencia de TET-M que otorga resistencia a la tetraciclina. Además de eso, es posible la identificación de IgA proteasas, o sea, enzimas capaces de romper la bisagra de las inmunoglobulinas protectoras a nivel de las mucosas. Si analizamos la estructura de Neisseria gonorrhea, es fundamental como responsable de la virulencia de esta bacteria.
Y hemos diferenciado las dos membranas, la membrana interna y la membrana externa, que en la membrana externa hay un grupo de proteínas importantes que son precisamente las proteínas de membrana externa, que ya vamos a ver que tienen un rol esencial en cada una de las estrategias que permiten la sobrevivencia de esta bacteria, la presencia de los pilis, estructuras de naturaleza proteica, los fosfolípidos, los lipooligosacáridos que actúan básicamente como endotoxinas. En cuanto a la cápsula, no se ha identificado una estructura como tal, pero sí se ha visto que toda la parte externa de estas bacterias tienen una carga negativa. Uno de los factores de virulencia más importantes que hemos mencionado son las proteínas de membrana externa. En esta podemos diferenciar tres tipos. La proteína POR, que ya hemos descrito, que es la POR B, aunque tenga el genoma para POR A, este se encuentra silenciado, por lo tanto que estructuralmente solamente tenemos esta. Es una proteína que va a formar poros, que tiene la capacidad de evitar la fusión entre el fagosoma y lisosoma, que es un paso esencial en el proceso de fagocitosis de las células que tienen esta función dentro del sistema inmune innato. Son capaces, por lo tanto, de proteger contra la respuesta inflamatoria, van a facilitar la invasión de estas bacterias a las células epiteliales y además estas proteínas permiten la resistencia de los gonococos a la activación del complemento y destrucción de las células por acción de este mecanismo. Como tiene una gran variabilidad antigénica, estas son las que permiten la diferenciación de 0 variedades de Neisseria gonorrhea. Las proteínas que son las OPA, que viene de opacidad, que es una característica macroscópica que es posible observar en las colonias que generan estas bacterias, también participan en la adherencia de los gonococos a los receptores específicos en determinados tejidos del huésped. Sin embargo, se ha encontrado que tienen un rol en la señalización intercelular. Las proteínas de reducción modificable, que se conocen como las RMP, son capaces de estimular la generación de anticuerpos bloqueantes. También está asociada en la formación de poros en la superficie de las bacterias. En las otras especies de Neisseria, estas se conocen como las proteínas de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. El lipooligosacárido tiene una estructura de este tipo. Las cadenas laterales de antígeno son más cortas, son bastante más cortas, por lo tanto son lipooligosacáridos y no lipopolisacáridos. Una característica interesante es que estructuralmente se parece a los glucosfingolípidos de la membrana celular inmune. Esta característica le permite a estas bacterias evadir la respuesta inmune. Lo otro que es importante de remarcar es la sialización. Los gonococos pueden unir el ácido siálico a los lipooligosacáridos y esa característica o esa unión va a permitirles la resistencia a los anticuerpos y complemento. De esa forma podemos mencionar que este elemento estructural, que por un lado puede ser una endotoxina porque puede estimular la respuesta inmune, también le permite a la bacteria la evasión de la respuesta inmune. Neisseria gonorrhea tiene receptores específicos en las puertas de entrada luego del contacto sexual. A partir de este sitio inicial de la infección puede diseminarse por contigüidad o a distancia a través del torrente sanguíneo. Además, hemos mencionado que puede haber una transmisión vertical de la madre al niño y este se va a contagiar por el contacto de la conjuntiva con la mucosa infectada de la madre durante el parto.
Luego del contacto sexual, se ha visto que las mujeres tienen la probabilidad hasta del 50% de adquirir la infección después de un único contacto con un hombre que esté infectado, a diferencia de los varones. Una vez que ingresan las bacterias, se van a unir a receptores específicos en el cervix y el endocervix. Esta bacteria no puede infectar a las células del epitelio escamoso que recubre la vagina ya en mujeres después de la pubertad. Una vez que se adhiere a estos, puede migrar por contigüidad a los órganos del sistema reproductivo adyacentes. Puede llegar al útero y puede ir a infectar las células de las trompas de falopio. Sin embargo, estas bacterias también pueden pasar al torrente sanguíneo y vamos a ver que puede diseminarse a otros órganos. La aportación asintomática de esta bacteria es muy frecuente en mujeres. Se estima que alrededor del 50% de mujeres pueden presentar una infección asintomática, por lo tanto, son las que tienen mayor responsabilidad en la transmisión de la infección de esta bacteria, a diferencia de los varones. En el caso de los varones, generalmente el riesgo de transmisión o de infección de estos es de alrededor de un 20 a un 30% después de un contacto único con una mujer infectada. La puerta de entrada va a ser la uretra. Las bacterias vamos a ver que son invasivas localmente, pero también pueden diseminarse a los órganos adyacentes, como por ejemplo la próstata, el epidídimo, etc. En cuanto a la patogenia, sabemos que una vez que la bacteria llega a los receptores específicos a nivel de las células epiteliales, es capaz de unirse gracias a los dos elementos estructurales que hemos descrito, la pilina y las proteínas de membrana externa. Una vez adheridas, estas bacterias inducen la formación de fagosomas que las protegen y les permiten el paso a nivel subepitelial. A este nivel van a estimular la respuesta inmunológica, la activación de los macrófagos y polimorfonucleares, la liberación de enzimas que destruyen las células epiteliales y que por lo tanto abren paso a una invasión masiva de estas bacterias a nivel subepitelial. Analicemos con más detalle los mecanismos patogénicos de esta bacteria. Llega, se une a receptores específicos y hemos visto por sus elementos de adhesión, induce la endocitosis, molecularmente es capaz de modificar la expresión génica de estas células de manera que se van a formar gran cantidad de citoquinas. Estos intermediarios del sistema inmune van a ser también biosintetizados por macrófagos, células dendríticas, linfocitos T y otros, y van a crear una gradiente de citoquinas que van a estimular a las células como los neutrófilos. Una de las citoquinas de mayor importancia es el factor de necrosis tumoral alfa, que sería el responsable de la mayoría de los síntomas que se asocian a la enfermedad gonocócica. Los neutrófilos van a salir hacia la parte externa, de manera que van a fagocitar las bacterias, y acuérdense que estas tienen una proteína de membrana externa que impide la fusión de fagosoma con el lisosoma. Eso implica que los macrófagos sirvan de vehículos, sirvan como un mecanismo de protección, porque al estar de forma intracelular va a evadir la respuesta inmune de tipo humoral. También le va a servir para transportarse y para poder transmitirse a otro individuo, para propagarse a través de la mucosa y producir infecciones por contigüidad o pasar al torrente sanguíneo para tener un acceso sistémico y una diseminación a distancia. Dentro de la estructura también de estas bacterias también tenemos que remarcar la acción de los lipoligosacáridos, que pueden actuar como inmunógenos
inducen la formación de anticuerpos y estos van a permitir la activación del complemento. Al activarse el complemento se va a liberar de gran cantidad de las unidades C5A que tienen una actividad quimioatrayente. Eso va a permitir la llegada de gran cantidad de estas células fagocíticas y la formación de gran cantidad mucopurulento, que es una de las manifestaciones clínicas más importantes en el caso de la gonorrea, la producción de abundante pus. Gracias a los factores de virulencia que hemos mencionado, Neisseria gonorrea puede producir las siguientes enfermedades. Primero, puede dar lugar a una infección asintomática, donde no hay ninguna manifestación clínica. La bacteria puede estar presente en uretra, recto, endocérvix o faringe. Puede presentar infecciones sintomáticas en el sitio de entrada del microorganismo, la uretra, uretritis, a nivel recto, la proctitis, cuando hay un contacto directo de la conjuntiva del recién nacido, la conjuntivitis del recién nacido, bartolinitis, cervicitis o faringitis. Puede haber una diseminación de esta bacteria por contigüidad y va a producir, por lo tanto, procesos inflamatorios en sitios anatómicos contiguos, epididimitis, abscesos glandulares, prostatitis en el caso de los varones, endometritis, salpingitis en el caso de las mujeres o en ambos la peritonitis. Puede haber una diseminación de esta bacteria a distancia. Cuando pasa al torrente sanguíneo, puede ir a afectar otros sitios, como por ejemplo pueden aparecer lesiones pustulosas a nivel de la dermis, pero en las extremidades. Puede ser causante de endocarditis, de artritis, tendosinovitis o incluso atravesar barrera hematoencefálica y llegar a producir meningitis. Si resumimos, diseminación local o diseminación sistémica. Local, en las mujeres se produce la lesión de las trompas de falopio. Puede producir, por lo tanto, la enfermedad inflamatoria pélvica. Cuando esta bacteria ya se disemina por contigüidad en las mujeres, en primera instancia puede producir una cervicitis, pero si ya llega a las trompas de falopio, puede producir un proceso inflamatorio severo, purulento a ese nivel, que en última instancia puede llegar a una fibrosis. Esa es la razón por la cual esta bacteria está asociada con casos de infertilidad, porque se produce una obliteración de las trompas de falopio, probabilidad que va en aumento cuando esta persona se reinfecta varias veces. En el caso de los hombres, la epididimitis ocasionalmente, pero también hemos visto que puede producir una bacteriemia, puede pasar al torrente sanguíneo y puede terminar dando lesiones cutáneas, endocarditis o artritis. Y lo que ya hemos mencionado, puede ocasionar la oftalmía neonatal durante el parto. Este es un resumen de lo que hemos visto. Las características sobresalientes de Neisseria gonorrea y que la diferencia de otras es que son bastante exigentes. Esta bacteria no puede crecer solamente en agar sangre, a diferencia de otras bacterias o de la otra bacteria que es Neisseria meningitidis, que es patógena para el ser humano. La otra característica importante de esta bacteria es que tiene la capacidad de oxidar solamente glucosa y eso la va a diferenciar también de otras especies. Entre los factores de virulencia más importantes hemos mencionado los bilis, las proteínas de membrana externa, los lipooligosacáridos, la capacidad de variación antigénica, especialmente por los bilis y las proteínas de membrana externa, las proteínas fijadoras de hierro. Esta bacteria es altamente dependiente de hierro para todo el proceso metabólico y para su sobrevida. Es por eso que dentro de su estructura tiene proteínas capaces de quelar a moléculas que son una fuente de hierro.
y además la capacidad que tiene de producir enzimas capaces de destruir la bisagra de las inmunoglobulinas A, que son un mecanismo de respuesta humoral y defensiva de los seres humanos, tiene como características sobresalientes. En cuanto a la patogenia, si resumimos, el gonococo llega a la mucosa, se adhiere, va a inducir una endocitosis, va a formar un fagosoma, puede liberarse por evaginación, es capaz de multiplicarse en el tejido subepitelial, es capaz de inducir una respuesta inmune y una migración de gran cantidad de células fagocíticas como polimorfonucleares, pero también va a inducir la producción de enzimas que terminan por lisar la propia célula, o sea, son capaces de inducir una autólisis. Y ese conjunto de reacciones a nivel subepitelial es el que determina la aparición de un proceso supurado. Cuadros clínicos y hemos mencionado: uretritis, cervicitis, epididimitis, prostatitis, conjuntivitis, salpingitis, bacteremia y, debido a esta diseminación sistémica, dermatitis, perihepatitis, proctitis o faringitis. En cuanto a la epidemiología, ya hemos mencionado que el único reservorio es el ser humano, pero que hay portadores asintomáticos, principalmente las mujeres, y la transmisión fundamentalmente por contacto directo de mucosas, es decir, contacto sexual, y el contacto de la conjuntiva con tejido epitelial infectado en el caso de las mujeres. En cuanto al tratamiento, prevención y control, ha habido un cambio en cuanto a la terapéutica recomendada para el tratamiento de estas infecciones. Antiguamente se utilizaban algunos antimicrobianos, como por ejemplo la penicilina. Hoy en día tenemos una resistencia muy alta debido a que estas bacterias producen beta-lactamasas que inhiben la penicilina G. Se han intentado tratamientos con ciprofloxacinos y fluoroquinolonas, pero hoy en día se ha visto una alta resistencia, especialmente en algunas áreas geográficas. Actualmente también ya se ha encontrado una alta resistencia a la penicilina, como decíamos, por la capacidad de producir beta-lactamasas. Se han incorporado protocolos de administración de acitromicina, porque muchas veces estas ITS están acompañadas por otros agentes etiológicos. Entonces, cuando hay una probabilidad de infección con clamidia, es muy efectiva la combinación con macrólidos como la acitromicina. En el caso de neonatos, se puede administrar como profilaxis el nitrato de plata al 1%, la tetraciclina al 1% o la eritromicina al 0,5%. Además, para poder prevenir y controlar estas enfermedades, se hace esencial realizar el diagnóstico y un tratamiento precoz. Las prácticas sexuales tienen que ser más seguras, o sea, todo es educación sexual. Es importante hacer un seguimiento epidemiológico, detectar la resistencia y controlar el proceso. No se pueden utilizar vacunas porque no hay ninguna de estas que haya sido aprobada para administración masiva. En cuanto al diagnóstico, en la clínica es importante. Procesos altamente purulentos a nivel de la región genital o uretral nos sugiere la presencia o la infección por esta bacteria. Pero el diagnóstico definitivo nos los da el laboratorio. Son importantes las tinciones directas de muestras obtenidas a partir de secreciones purulentas. El cultivo en medios de cultivo, como hemos mencionado, selectivos, como por ejemplo el Agar-Thayer Martingale, New York City, y la amplificación de ácidos nucleicos, que son técnicas altamente sensibles y específicas que hoy en día permiten la identificación de estas bacterias e incluso de sus mecanismos de resistencia. De estas técnicas disponibles en el laboratorio, podemos decir que la tinción de Gram es una prueba rápida, es bastante económica y que puede ser de mucha utilidad en el diagnóstico de gonorrea.
La sensibilidad y la especificidad de esta técnica varía dependiendo del paciente. Se ha demostrado que es una técnica muy sensible, más del 90%, y muy específica, más del 98%, en pacientes varones sintomáticos. Eso significa que en un paciente con cuadro clínico compatible, antecedentes epidemiológicos compatibles y una tinción de Gram de una secreción uretral, por ejemplo, en la que se pueda diferenciar los diplococos Gram negativos intracelulares, como podemos ver acá, y extracelulares, intracelulares en células fagocíticas como los neutrófilos, podemos hacer el diagnóstico de gonorrea. La sensibilidad de esta técnica va a bajar a menos del 60% en caso de pacientes varones asintomáticos. En el caso de las mujeres, también vamos a tener una menor utilidad con la tinción de Gram debido a que la sensibilidad y especificidad es mucho menor. Si recordamos, hay una mayor cantidad de mujeres que son asintomáticas en comparación con los varones. La sensibilidad determina que puede haber falsos negativos y por la especificidad podemos decir que puede haber falsos positivos, porque resulta que como hay una flora comensal o normal en la región genital de las mujeres, pueden describirse en algún momento diplococos Gram negativos y no corresponder al género de las neiserias. El cultivo es factible de ser hecho. Se debe tener precaución en utilizar seguir todas las recomendaciones que permitan el crecimiento de estas bacterias in vitro. La primera recomendación es que si se toma una muestra, se lo haga con hisopos de dacrono rayón, no con algodón normal o común, en vista a que estos pueden inhibir a estas bacterias. La otra característica es que deberían estar en un ambiente con al menos un 5% de dióxido de carbono y un ambiente bastante húmedo. El medio de cultivo que se utiliza, y hemos mencionado, son medios que tienen que ser selectivos y no selectivos, pero en todo caso enriquecidos. Tenemos, por ejemplo, el agar de Thayer-Martin, esa es la fórmula de este agar. Hay el agar Thayer-Martin, el agar Thayer-Martin modificado, y se fijan, tienen toda esta composición. Además, es posible el enriquecimiento de estos medios con productos como el Isobitalex, que van a tener componentes esenciales dentro de los que están aminoácidos, vitaminas, hidratos de carbono, etc. Y cuando se tratan de los medios selectivos, se añade antimicrobianos, como por ejemplo la vancomicina, la colistina y en algunos casos la nistatina u otros como las sulfas, por ejemplo. Una vez que se colocan entonces estos aditivos al medio de cultivo, es posible, primero, con el enriquecimiento, permitir el crecimiento de estas bacterias que son bastante exigentes. Y segundo, con los antimicrobianos se inhibe toda la flora acompañante, de manera que podamos diferenciar a estas colonias. Una vez que hay un crecimiento, se sigue el flujo de trabajo, que sería primero la observación microscópica de las células. Deberíamos observar diplococos Gram negativos. La mayor parte, casi todas las neiserias son catalasa positivas. Vale decir que si usamos agua oxigenada, va a haber una liberación de agua con oxígeno, y es lo que podemos evidenciar mediante un burbujeo. También estas bacterias hemos dicho que se caracterizan porque producen la oxidasa, y en el laboratorio es posible diferenciarlas mediante el empleo de un reactivo que es el tetrametilparafenilenodiamina. Este reacciona con la oxidasa y va a dar lugar a un producto coloreado, da este color lila morado que nos indica que es oxidasa positivo. Con estas características podemos llegar a la definición de género Neisseria.
Para la diferenciación de las especies utilizamos azúcares. Recuerden que estas bacterias son capaces de oxidar los azúcares con la liberación de ácidos. Para eso se utilizan medios de cultivo que contienen los azúcares, como por ejemplo glucosa, maltosa, sucrosa, y las otras que ya hemos visto en una tabla. Tienen un indicador de pH y se hace un cultivo de la bacteria en los mismos. Si la bacteria es capaz de liberar ácido, va a acidificar el medio y el indicador de pH va a virar de color y va a pasar, como en este caso, a un color amarillo. Neisseria gonorrea se caracteriza porque es glucosa positivo, maltosa, sucrosa negativas. De esa forma podemos llegar a la identificación de género y especie. Hay otras técnicas que se pueden utilizar que son fáciles de hacer en el laboratorio, como por ejemplo las técnicas de inmunocromatografía, estos taquitos en los que es posible la detección de antígenos. Sin embargo, en muchos lugares ha dejado de ser utilizado porque es muy poco sensible, de manera que podemos tener un alto porcentaje de falsos negativos. La vigilancia de Neisseria gonorrea cada vez es más importante. La Organización Mundial de la Salud ha sacado muchas publicaciones con respecto a esta. Se tiene estimaciones de que cada año hay 78 millones de casos de gonorrea. Y estos gonococos hemos visto que pueden causar infecciones en el punto de entrada después del contacto sexual, genitales, en el recto, lesiones en la garganta, y que tiene un riesgo de complicación importante en las mujeres, en las que se puede llegar incluso a la infertilidad. Problemas que van a verse con mayor riesgo o aumentados en el caso de una infección o coinfección con el VIH. Hay varias situaciones o aspectos que han contribuido al aumento de estos casos, que se utilice menos cantidad de preservativos, que haya mayor facilidad de viajes, mayor urbanización, el problema en la detección de los casos específicos y el control de los mismos, y el uso inadecuado del tratamiento y el mismo fracaso del tratamiento. Se ha hecho una vigilancia epidemiológica y estos datos tenemos al 2017. Se veía que 77 países ya evidenciaban o reportaban una resistencia a los antibióticos que dificultaba e incluso imposibilitaba el tratamiento de la gonorrea, que es una ITS considerada epidemiológicamente muy frecuente. Una doctora de la Organización Mundial de la Salud decía que es una bacteria bastante lista, porque cada vez que utilizamos una nueva clase de antibióticos para tratar la infección, esta bacteria evolucionaba y se volvía resistente a ellos. Según la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antibióticos más antiguos y baratos que se utilizaba ya es generalizada. En algunos países, especialmente en los países desarrollados con ingresos altos, donde hay una mejor vigilancia epidemiológica, ya es posible la detección de casos completamente intratables con todos los antibióticos o antimicrobianos conocidos, y eso es lo que debe alertar a nivel mundial. Se tienen datos de la vigilancia de la farmacoresistencia de la gonorrea. Es un proceso que ha empezado y que se ha desarrollado bastante en el periodo de 2009 al 2014, y se ha evidenciado que hay una resistencia generalizada a ciprofloxacino. Alrededor del 97% de los países que han reportado datos en ese periodo de tiempo encontraron cepas que eran fármacoresistentes. Hay un aumento de la resistencia a la eritromicina, mayor incluso al 81%, y lo que más llama la atención es la aparición de resistencia a las cefalosporinas de amplio espectro, que actualmente es el último recurso del que se dispone para el tratamiento de estas infecciones. Estamos hablando de cefalosporinas de tercera generación, ya sea de administración parenteral como la ceftriaxona o de administración oral como la cefixime. ¿Ya?
Hoy en día sabemos que estas cefalosporinas de amplio espectro son en la mayoría de los países lo único que está disponible y que está siendo eficaz para el tratamiento de la gonorrea. Lamentablemente son más de 50 los países en los que se ha notificado la resistencia a la cefixime y también a la ceftriaxona, aunque en menor frecuencia. Por lo tanto, del año ya 2016, la Organización Mundial de la Salud va a hacer una actualización de las recomendaciones terapéuticas mundiales y que se recomienda desde entonces que los antimicrobianos de elección serían la ceftriaxona y la acitromicina. La Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud, el 2 de febrero del 2018 sacan esta alerta epidemiológica y se hace una publicación de Neisseria gonorrea con resistencia a cefalosporinas de espectro extendido. Con relación a la situación en las Américas, fíjense como el 2014, el 2007, el 2017 son los años en los que ya se hace una publicación o un reporte de Neisseria gonorrea resistente a ceftriaxona y a cefixime. En la Argentina, un hombre no tenía una condición clínica subyacente ni tampoco antecedentes de viaje reciente. Es el huésped donde se aísla a esta bacteria con una resistencia importante a las cefalosporinas de tercera generación. El 2007 ya se había reportado en el Brasil 7 aislamientos de esta bacteria resistente a la ceftriaxona. Tenemos también reportes del Canadá y Estados Unidos. Ante esta grave situación de que se ha creado resistencia ya, o se tienen cepas resistentes a la última opción, que serían las cefalosporinas de espectro extendido, es que se están desarrollando nuevos fármacos que actualmente siguen en proceso de evaluación. Hay varios estudios que indican la efectividad de estos, como por ejemplo la solitromicina, un macrólido de cuarta generación, o la soliflodacina y la gepotidacina, que son inhibidores de las topoisomerasas, o sea, inhiben la replicación del material genético. Sin embargo, hasta la fecha todavía no hay una aprobación explícita de la FDA. Pasemos a ver la otra especie dentro del género Neisseria que es patógena para el ser humano. Está dentro de la familia de las Neisserias, como habíamos mencionado, son diplococos, son gram negativos, con todos los elementos estructurales ya indicados, tienen doble membrana, un lipoligosacárido, pero estas se caracterizan porque tienen una gran cápsula de hidratos de carbono. Bioquímicamente ya hemos visto cómo se diferencia. Neisseria meningitidis sí es capaz de oxidar azúcares como la glucosa, la maltosa, a diferencia de gonorrea que solamente tiene la maquinaria enzimática para oxidar la glucosa, como características sobresalientes dentro de sus propiedades metabólicas. ¿Qué es lo que tiene esta bacteria que le permite producir las enfermedades que ya vamos a mencionar? Morfológicamente son cocos, de acuerdo a la tinción de Gram son negativos y están agrupados de 2 en 2 con esa morfología típica de granitos de café o forma riñonada. Estructuralmente tienen elementos que son considerados factores de virulencia y tienen mecanismos u estrategias que permiten causar daño, o sea, son también o que constituyen también parte de los factores de virulencia. Al ser una bacteria gram negativa, tiene esta estructura en la envoltura, la membrana, la delgada capa de peptidoglicano y la membrana externa. Al igual que su prima hermana, la Neisseria gonorrea, en la membrana externa se identifican las proteínas de membrana externa. Se diferencian 3 tipos, el 1, el 2 y el 3, con funciones muy parecidas a lo que sucede con Neisseria gonorrea. Estas proteínas de membrana externa antigénicamente son diferentes
y se han diferenciado más de 20 serotipos de acuerdo a esta estructura. En la cara externa de esa membrana encontramos el lipo-oligosacárido, que cumple la función de una endotoxina bacteriana. Además, es posible la identificación de la citocromo oxidasa en la membrana y que permite que la bacteria pueda dar una reacción positiva a la prueba de la oxidasa. Acuérdense que son oxidasa positiva. Tiene pilis que le permite la adherencia a receptores específicos, pero el elemento estructural más importante como factor de virulencia es la cápsula. La cápsula es de naturaleza azucarada, o sea, son hidratos de carbono, y la diferencia entre los tipos de cápsula permite la clasificación de estas bacterias en 13 serogrupos. No todos son importantes como agentes etiológicos y patógenos para el ser humano. Son más importantes el A, B, C, W135, X, Y. Cada uno de estos serogrupos está distribuido en diferentes áreas geográficas del mundo. Y vamos a ver, por ejemplo, la presencia de B, C e I reportada en Europa y el continente americano. El serogrupo de tipo A en países de Sudáfrica. Hace más de 10 años ya en Chile se identificó otro serogrupo, que es el BW135, que fue capaz de causar un brote. Además de eso, algunos serogrupos están asociados con determinada patología. Por ejemplo, C y A están muy relacionados o son causantes de enfermedad epidémica. Y Neisseria meningitidis Y o W135 están más asociados con neumonía meningocócica. Aquí tenemos la representación esquemática de la envoltura de Neisseria meningitidis, en las que tenemos que resaltar el pili, que le permite la adherencia, como hemos visto, las proteínas de membrana externa, las porinas, los fosfolípidos que forman parte de la estructura de la membrana misma, siendo la cápsula el factor de virulencia más importante, que le permite o que le otorga ciertas características a esas bacterias, como la antifagocitosis, la actividad antibacteriana, y puede mejorar la sobrevivencia de esta bacteria durante la invasión. Y una característica interesante de la cápsula de estas bacterias es que pueden incorporar derivados del ácido ciálico humano. Esto permite que las Neisserias meningitidis sean ignoradas por el sistema inmunológico del hospedadero, y por lo tanto este mecanismo suele denominarse mimetismo molecular, que en realidad es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Acá podemos observar la doble membrana de esta bacteria gram negativa, la presencia de estas proteínas de membrana externa, el lipo-oligosacárido proyectando hacia el exterior, y también se tiene una imagen clara de cómo está diseñada las proteínas del pili. Ya se están identificadas cada una de las proteínas y la organización a través de ambas membranas para cumplir su función, especialmente en la adhesión de esta bacteria. Sabemos que Neisseria meningitidis tiene como único reservorio el ser humano. Por lo tanto, la fuente de infección van a ser personas infectadas que van a eliminar el microorganismo al ambiente, y estas pueden ingresar a través de la nasofaringe a personas susceptibles. Se sabe que no es tan fácil el contagio y sucede especialmente cuando hay contactos próximos y que son muy prolongados. Por lo tanto, es mucho más factible la transmisión y el contacto en ambientes cerrados donde hay hacinamiento de individuos. Una vez que la bacteria entra por la nasofaringe, se fija a receptores específicos del epitelio cilíndrico no ciliado de la nasofaringe.
Una vez adherido a la superficie a través de la interacción específica del pili o proteína de membrana externa con los receptores del epitelio, van a estimular la endocitosis y por una transcitosis van a pasar a nivel subepitelial. A este nivel tiene un rol muy importante la respuesta inmune de tipo humoral y la activación del complemento. La ausencia de anticuerpos neutralizantes de la cápsula o las deficiencias del complemento, como se evidencia en algunos pacientes, determina que la bacteria sea invasiva. Va a pasar al torrente sanguíneo, tiene la capacidad de sobrevivir en este y va a ser afectada por la presencia de la cápsula y la captación de hierro. O sea, todas las bacterias capsuladas y en presencia de hierro van a sobrevivir perfectamente en este sitio anatómico. Los factores de virulencia como las endotoxinas, el lipoligosacárido específicamente, van a estimular la liberación de gran cantidad de citoquinas. La bacteremia como tal va a causar daño endotelial, inflamación de las paredes vasculares, lo que conduce a trombosis y coagulación intravascular diseminada. La bacteria va a seguir su curso, va a llegar a nivel del sistema nervioso, va a atravesar el endotelio, barrera vasocerebral y va a terminar multiplicándose en el espacio subaracnoideo. Esto es lo que conocemos como meningitis. Estos cuadros pueden dar lugar a secuelas neurológicas que, aunque suceden en baja frecuencia, no dejan de ser importantes porque pueden llevar a deficiencias auditivas y también a artritis. Son mecanismos de patogenicidad importantes: la capacidad de adherencia, la capacidad de multiplicación o proliferación en el sitio de la adherencia, la invasión a través del epitelio y el ingreso de la bacteria a los vasos sanguíneos. La pared vascular tiene la capacidad de adherirse y también proliferar, de ahí que pueden causar un daño a nivel y una inflamación a nivel de la pared de los vasos sanguíneos. Es invasiva y esto le permite la diseminación hasta el sistema nervioso central para dar el cuadro clínico más importante, que es la meningitis. Hay una serie de interacciones que han sido reconocidas entre el meningococo con la barrera epitelial de la nasofaringe y también se tiene evidencia de los mecanismos o modo de penetración. Se han identificado los receptores a nivel del epitelio, como el CEACAM, por ejemplo, o los receptores específicos del pili. Y en Neisseria meningitidis se encuentran los ligandos de estos receptores que también son específicos. De manera que se produce una adherencia primero a través de los pilis, luego se produce una adherencia mucho más específica, más próxima a través de las proteínas de la membrana externa, la inducción para la formación de un endosoma y la liberación a nivel subepitelial. ¿Cuáles son las proteínas que participan? Aquí tenemos un esquema de los posibles integrantes o proteínas que participan en ese proceso. Acá tenemos una representación esquemática de la entrada y la sobrevivencia del meningococo en los vasos sanguíneos. Una vez que ha llegado hasta los vasos sanguíneos, esta bacteria tiene un potencial para interaccionar con proteínas de la matriz, con integrinas y otras. La unión receptor-ligando va a inducir a una endocitosis y esto va a permitir el paso de las bacterias al interior de los vasos sanguíneos. En el torrente sanguíneo sabemos que existen células que forman parte del sistema inmune, como los neutrófilos, los linfocitos T, los linfocitos B. Como la bacteria tiene la capacidad de sializar la cápsula
del hipoligosacárido, y esto lo que hace es reducir la actividad del complemento y de la unión de los anticuerpos y la fagocitosis. Por lo tanto, esta bacteria lo que hace es mimetizarse o evadir el sistema inmune. Va a haber un reclutamiento de los reguladores del complemento del huésped en la sangre, y los linfocitos, las células epiteliales y las células endoteliales van a conducir a una liberación de citoquinas. Eso se traduce en un proceso inflamatorio severo y en un daño de la pared de los vasos sanguíneos. Así como estas bacterias pueden atravesar la barrera del endotelio vascular y pasar al torrente sanguíneo, van a diseminarse y van a atravesar también la barrera hematoencefálica. Se ha demostrado que hay la formación de microdominios lipídicos, hay una reorganización del citoesqueleto, lo que permite que la bacteria permanezca unida y pueda resistir el estrés. Hay liberación de citoquinas proinflamatorias en abundante cantidad, como interleuquina 6, 8 o factor de necrosis tumoral alfa, y el daño por la liberación de citoquinas puede incrementar la transitosis de las bacterias a través de esta barrera. La interacción de las bacterias con estas leptomeninges conduce a la generación de gran cantidad de citoquinas, y eso es lo que finalmente se va a expresar como una meningitis. Dentro de este proceso patogénico hay algo que es bastante interesante de analizar. Sabemos que Neisseria meningitidis se transmite por vía respiratoria, que se va a unir a receptores en el epitelio nasofaríngeo, pero tenemos personas que pueden ser portadoras de Neisseria meningitidis y no necesariamente van a desarrollar una enfermedad. Por lo tanto, podemos diferenciar un fenotipo que es comensal y un fenotipo virulento de Neisseria meningitidis. ¿Qué se ha encontrado? Que este estadio depende de la expresión de proteínas. Hay proteínas que son reguladas por variación de fase. La bacteria ingresa por vía respiratoria, se multiplica a nivel de la mucosa de los seres humanos, y varios elementos repetidos lo que hacen es promover la reorganización y la expresión de estas proteínas. Y la presencia de esas proteínas, que son factores de virulencia, y la combinación de estos factores de virulencia causa la aparición de las variantes que son invasivas, que van a terminar pasando al torrente sanguíneo y van a terminar diseminándose hasta llegar al espacio subaracnoideo. ¿Cuáles son las enfermedades que produce esta bacteria? Ya hemos dicho, si pasa al torrente sanguíneo produce una bacteremia, que al final es una septicemia. Se conoce como meningococcemia o septicemia meningocócica. Esta bacteria, como produce daño del endotelio de los vasos sanguíneos, va a terminar, hemos dicho, con una coagulación intravascular diseminada y colapso circulatorio. Son capaces de destruir de forma bilateral las glándulas suprarrenales y llevar a un shock en el paciente. Este se conoce como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Clínicamente, ¿por qué se manifiesta? Por la aparición de estas petequias confluentes, grandes, especialmente en las zonas donde hay compresión, y que no desaparece por simple presión. Además de la meningitis, puede causar otras enfermedades como neumonía, artritis y uretritis. Las secuelas hemos visto que no son muy frecuentes, pero sí son importantes. Puede llevar a deficiencias auditivas, artritis, en los casos más extremos a la amputación de extremidades, puede dejar secuelas de cicatrices en la piel y muchas veces algunas otras alteraciones neurológicas como la dificultad del habla. Si resumimos lo que es la meningococcemia. La meningococcemia, este es un cuadro clínico característico. Como tal, es una infección diseminada
Se caracteriza por la trombosis de vasos pequeños sanguíneos. Puede ir acompañada de meningitis o no. Acuérdense que la meningococcemia es una etapa previa a la meningitis. Determina el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Estas lesiones petequiales pequeñas pueden convertirse en una equimosis o una gran erupción petequial difusa. Y hemos visto que puede producir el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es al final una combinación de coagulación intravascular diseminada, shock y destrucción bilateral de las glándulas suprarrenales. Clínicamente se caracteriza por febrículas, artritis y lesiones petequiales que, si es bien diagnosticado, puede reaccionar de forma favorable a un tratamiento adecuado. Aquí tenemos la trombosis de vasos sanguíneos. Se produce una infiltración perivascular y las hemorragias petequiales, característicos que ayudan mucho en el diagnóstico clínico de esta patología. Ahora, son importantes los mecanismos de respuesta que tiene el huésped para impedir la diseminación de la bacteria y para evitar el desarrollo de los cuadros clínicos. Para impedir el crecimiento en la sangre son importantes los anticuerpos como parte de la respuesta inmune humoral. La presencia de IgM o IgG que van a neutralizar por su unión específica a la cápsula polisacárida. Los anticuerpos también pueden actuar como opsonizantes para favorecer el proceso de fagocitosis y la activación del complemento que participa en la opsonización y en la capacidad quimiotrayente de los fagocitos. Los anticuerpos que se generen contra los antígenos específicos de la cápsula pueden conferir una reacción cruzada entre serogrupos. Recordemos que no todas las cápsulas de esta bacteria son iguales. Hay diferencia, lo que ha permitido precisamente la clasificación en estos. El hecho de que haya una reacción cruzada cuando se generan anticuerpos va a permitir la protección frente a los diferentes serogrupos. En cuanto al tratamiento, está indicada la administración de antimicrobianos como la penicilina. Son alternativas el cloranfenicol, ceftriaxona y cefotaxima. Estas últimas cefalosporinas de tercera generación. Debido a que puede ocasionar brotes epidémicos, porque sabemos que hay regiones endémicas, pero también puede causar brotes epidémicos, se puede administrar quimioprofilaxis a los contactos mediante antimicrobianos como la rifampicina, ciprofloxacino o la misma ceftriaxona. Para la prevención se disponen de vacunas. Hoy en día existen vacunas conjugadas elaboradas en base a polisacáridos de la cápsula de los serogrupos A, C, Y y W135. Ha sido aprobada para la administración a personas de 11 a 18 años, incluso hasta los 55. Se recomienda que la vacunación sea rutinaria en adolescentes jóvenes de 11 a 12 años, que deban recibir una dosis de refuerzo a los 16 años. Además, es importante en los grupos de riesgo, por ejemplo, personas que ya no tienen vaso de manera quirúrgica o funcional, personas que tengan alteraciones inmunológicas como por ejemplo deficiencia de complemento, que siendo mayores de 9 meses o más, pero que estén o sean viajeros o sean residentes en áreas que son altamente endémicos, aquellos que viven en poblaciones cerradas donde hay hacinamiento, por ejemplo recintos militares, centros de estudiantes universitarios, o que viven en algunas otras residencias como el personal militar que habíamos dicho, o que haya una población o que estén dentro de una población que sufre un brote en la comunidad, o las personas de riesgo del área de la salud.
Aquí tenemos algunas vacunas como la MenACWYD y esta la MenACWYCRM. Tenemos el nombre comercial, el fabricante, la composición. Fíjense, este es un polisacárido capsular ACWY y este es un oligosacárido capsular con C, la W135 y la Y. Utilizan un carrier, la toxina diftérica en este caso, la edad a la que están recomendadas, cómo se aplica, cómo puede interaccionar con otras vacunas y la duración misma de la inmunidad. En cuanto a la epidemiología, sabemos que el único reservorio es el ser humano, que la aportación es variable. Existen reportes de diferentes áreas geográficas, pero van de aproximadamente el 1 hasta el 40%. Esta aportación es mucho mayor en centros cerrados con hacinamiento por la facilidad con la que se transmite. Acuérdense que para transmitirse se necesita que haya un contacto por un tiempo y muy cercano. La transmisión es a través de las gotitas del tracto respiratorio. Hay mayor incidencia en niños menores de 1 año, en los ancianos, en los pacientes o individuos en hacinamiento que tengan alteraciones inmunológicas. Pero lo que es interesante es que ese estado de portador transitorio va a desaparecer cuando se producen los anticuerpos. Entonces, si una bacteria es endémica en una región, esos pacientes van a desarrollar una respuesta inmune que va a determinar la eliminación del estado de portador transitorio, pero toda esa población va a tener un mecanismo de defensa frente a estos serogrupos que están circulando en esa región. Podemos observar aquí cómo estos serogrupos tienen una estructura capsular que ha sido determinada, una composición genética que también ha sido analizada y van a tener prevalencia en diferentes áreas geográficas. El serogrupo A, África y Asia, el B, que está en todo el mundo, más en los 5 continentes, lo mismo que el C, el W135 que se registraba más en el África, pero ya el año 2012 aproximadamente se tiene un brote en un país cercano, en Chile por ejemplo, el Y en Norteamérica, y fíjense cómo han sido identificados los operones que codifican estas estructuras. Y también está plenamente descrita la naturaleza química de cada una de sus cápsulas. Esta es una enfermedad mundial y estacionalmente se ha visto que tiene preferencia durante el invierno. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esta bacteria puede ser estudiada y aislada a partir de muestras como sangre, líquido cefalorraquídeo o las lesiones. La tinción de Gram puede permitir la diferenciación de diplococos Gram negativos, también intracelulares, y la presencia de abundante cantidad de neutrófilos, células fagocíticas, ¿no? Se puede realizar el cultivo, son menos exigentes que Neisseria gonorrea, es posible el cultivo en agar sangre, pero se logra un mejor rendimiento en los cultivos que están enriquecidos. También es catalasa positivo, da reacción positiva también a la oxidasa y pueden diferenciarse por la oxidación en sustratos a base de hidratos de carbono. Hemos visto que estos medios de cultivo tienen azúcares, tienen un indicador de pH. Por lo tanto, el crecimiento de las bacterias en estos determina la liberación de compuestos ácidos. Estos compuestos van a modificar el pH que tiene este medio y ese cambio de color a un amarillo determina su positividad. Neisseria meningitidis es positiva a la glucosa y a la maltosa. Los métodos moleculares también han sido bastante implementados, y han tenido éxito. Es posible el diagnóstico de meningococo a través de reacciones de PCR cuando se hace una detección específica de secuencias del material genético de esta bacteria.
Se han desarrollado otras técnicas como la detección de anticuerpos contra los polisacáridos meningocócicos, pero al ser una prueba indirecta no va a identificar a la bacteria como tal, sino la respuesta inmune que se estimula frente a una infección con esta bacteria. Hay muchas otras especies de Neisseria. La mayoría de estas son no patógenas y pueden presentarse como microorganismos comensales en la orofaringe del ser humano. Estos microorganismos pueden estar asociados también a algunas enfermedades. Por ejemplo, tenemos que Neisseria zika, entre otras, y Neisseria mucosa, a pesar de ser comensales de la orofaringe, han sido implicados en algunos casos aislados de meningitis, de osteomielitis y endocarditis, así como en las infecciones broncopulmonares, otitis media aguda o sinusitis aguda. No se conoce mucho porque además no son reportadas, porque no se las identifica específicamente y muchas veces puede aparecer, pero se considera contaminante de la región orofaringe. La mayoría de estas cepas, como son Zika, la zika y la mucosa, se caracterizan porque son sensibles a la penicilina, aunque también hay resistencia frente a algunos betalactámicos por una modificación del sitio blanco. La otra, que es Neisseria lactámica, también es parte de la flora orofaringea. Muy pocas veces produce enfermedad. Crece muy bien en los medios de cultivo selectivos que empleamos para Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Puede cultivarse hasta en el 40% de las personas y a diferencia de otras especies del género Neisseria, modifica la lactosa además de la glucosa y la maltosa. Neisseria zika, Neisseria flavens, elongata y demás también forman parte de la microbiota normal del tracto respiratorio, especialmente en la nasofaringe. Muy pocas producen enfermedad como tal. Pasemos a ver Moraxella catarrhalis. Esta bacteria originalmente recibió el nombre de Neisseria catarrhalis. Posteriormente le dieron el nombre de Brahmanella catarrhalis y ahora la conocemos como Moraxella catarrhalis. Es un diplococo gram negativo, es estrictamente aerobio, es oxidasa positivo y sobre todo se presenta en pares. Algunas veces puede manifestarse o puede observarse organizado en cadenas cortas. Crece bien en agar sangre de oveja, en agar chocolate e incluso en los medios de cultivo selectivos que se emplean para las neisserias. Desde el punto de vista bioquímico, esta bacteria puede diferenciarse de las especies de Neisseria por su falta de fermentación de los hidratos de carbono y por la producción de la DNasa. Se caracteriza porque puede ser miembro de la microbiota normal del aparato respiratorio. Está presente hasta en el 40 a 50% de los niños sanos en edad escolar. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, especialmente cuando existen factores predisponentes como la edad o enfermedades pulmonares crónicas, puede llegar a producir bronquitis, bronconeumonía, sinusitis, otitis media e incluso conjuntivitis. Se considera que puede, bajo ciertas circunstancias, producir enfermedades invasivas como bacteremia, endocarditis y meningitis. El tratamiento de elección para esta es la penicilina, aunque a menudo hay resistencia porque también son capaces de producir beta-lactamasas, pero suelen ser susceptibles a muchos otros antibióticos, incluidas las cefalosporinas, los macrólidos, las tetraciclines y la combinación de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas. Acá tenemos una foto de una observación directa de Moraxella
a partir de una secreción de otitis media. Se observan los polimorfonucleares, los diplococos gram negativos con esa estructura característica, un cultivo de este microorganismo con 24 horas de incubación en el agar chocolate, y estas colonias van a identificarse mediante tinción de Gram, mediante pruebas bioquímicas como la catalasa, la oxidación de azúcares que va a dar negativo y la positividad a la prueba de la DNasa. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.